Nos vamos a llevar a cabo un estudio más que una prédica, y este estudio se puede llamar Señales que Dios ha dado por misericordia y amor a su creación. Dios, a través de los tiempos, ha ido dando señales a los hombres para que sepan dónde van los tiempos. La primera señal que Dios dio de misericordia fue el arco iris. Después de que Dios dijo que quería desaparecer al ser humano porque todo su corazón era nomás estar pecando, estar faltándole al respeto, y vino el diluvio, vio a un justo que fue Noé y su familia. La señal de Génesis 9, en el versículo 12, dice: y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros. Por siglos perpetuos. Quiere decir que esto ya no tiene revocación, esto ya es para siempre. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir a toda carne. ¿Te das cuenta de la misericordia de Dios? Como Él dice: me acordaré cuando vea mi arco, y ya no habrá más diluvio de aguas para destruir a toda carne. Entonces vemos que Dios, cuando la gente dice, pues es que Dios es un Dios injusto, es un Dios misericordioso. O sea, tenía que la ley cumplirse. La transgresión de la ley hay que cobrarla. En la tierra misma alguien transgrede la ley y entonces se le hace un juicio, se le acusa y se le condena a tal o cual prisión, tantos años, o inclusive a la muerte. Entonces Dios pues tuvo que cumplir, porque es un Dios justo, pero en su misericordia dijo: pero ya no habrá más. Esa es la primera señal. Otra señal importante, porque no me voy a ir por toda la palabra, sino en cuestión de nuestro Señor Jesucristo. Otra señal que hizo de misericordia a través del profeta Isaías, cuando les dijo, Isaías les dijo en el capítulo 7, versículo 14, Isaías les dijo: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. ¿Sí? Oíd ahora, casa de David. O sea, no tan solo la gente que peca y que hace la maldad es molesto a la gente, sino también a Dios. O sea, imagínate una persona que esté a tu alrededor que constantemente te está haciendo daño. Pues, dice, no tan solo te es ser molesto a los hombres, sino también lo seas a mi Dios. Entonces aquí esperaríamos que el profeta dijera: por lo tanto Dios va a mandar unos rayos y los va a partir en cuatro. Sin embargo, no. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Emmanuel. Cuando estaba más perdida la gente, cuando estaba más molesta hacia Dios, Dios, en vez de reaccionar de nuevo como lo hizo en el diluvio, dijo: ahora voy a ir yo. Dice: por tanto Dios mismo dará señal. Entonces estamos hablando de señales en el libro de Isaías y en el libro de Mateo capítulo 1 versículo 23. Entonces se cumple esta señal que había dicho el Señor.
Dice el versículo 23, 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Ves la misericordia de Dios? Si el Espíritu nos ayuda, es mucha misericordia la de Dios, porque es cuando más pecaminoso estaba el pueblo, cuando más misericordia tuvo de venir a convivir con nosotros. Y entonces fue cuando ya despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le dijo. Pero dice que no conoció a su esposa hasta que tuvo a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jehová salva, Yahweh salva. Otra de las señales proféticas que está ahí mismo en el libro de Isaías 53, del 1 al 5, dice: mira, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios, de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué hicimos antes de ser salvos, hermanos? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esta señal, hermano, tenía que ser cumplida. Esta profecía, esta señal que les estaba avisando. Pero ¿qué crees? Que como Noé y su arca, mucha gente no creyó. Y hasta la fecha mucha gente no cree. Pero vamos a ver en Mateo capítulo 8, versículo 14, dice la palabra de Dios: Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Otra señal cumplida. Dios daba una señal y la cumplía. ¿Qué quiere decir? Que por eso la palabra de Dios es valiosa, porque se cumple, porque es verdad. Pero el que cree en la palabra, dice el canto, el que es humilde y pobre de espíritu y tiembla ante la palabra de Dios. Ahorita no es la palabra que hablaba con Moisés y que le decía: no pises ahí porque el lugar santo es. Y era un temor. Pero ahora que está el Espíritu Santo, la gente con la incredulidad, el pecado, los placeres, las cosas que no son de Dios, pues no tienen temor.
Y dice la Escritura, acuérdate, lo hemos predicado varias veces, el demonio cree y tiembla. Dice, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Pues te digo, actualmente hay personas que ni creen ni tiemblan. Siguen envanecidos, siguen haciendo lo que quieren, sin temor de Dios. Oremos, hermanos, por ellos. Entonces, después de haber sido cumplido esta señal, cuando dice la palabra de Dios en el versículo 6 de 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Fue por ti y fue por mí. Gracias, Dios. No es una narrativa en la cual tú tengas que estar como en el teatro exento de la obra, nada más para ver cómo actúan y tú aplaudes o no aplaudes. No, tú estás metido aquí. Tú eres parte del actor, tú eres actor de este sistema que Dios estableció espiritual. Por lo tanto, dice él, hijo mío, está atento a mis razones, guárdalas en tu corazón, porque son vida al que las haya, y medicina a todo su cuerpo, dice Proverbios 4. Dice también Filipenses 1, por ahí, si no mal recuerdo, el Espíritu me dice, convencido, palabra sinónima, dice, convencido que el Dios que comenzó en ti la obra, la gran obra, la perfeccionará hasta la venida, hasta el día de Jesucristo. Entonces, hermano, las señales de Dios se van a cumplir, se están cumpliendo en ti. No dejes que la incredulidad haga presa de tu alma a través de tus 5 sentidos. Porque Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, dice Isaías. No dice de unos y de otros, por eso te digo que no estamos excluidos. No es una obra que pasó y que nosotros podemos calificar con excelente o no excelente. Es una obra en la cual nosotros estábamos ya con nuestro papel diseñado desde antes de la fundación del mundo. Estaba tu vida programada, ningún que conozca, que no sepa que ibas a estar aquí, o que no sepa que no supiera que íbamos a estar aquí en este momento. Pero dice en el Evangelio de Juan, cuando dice Isaías que no abrió su boca y que como oveja fue llevada al matadero, en el Evangelio de Juan 19, versículo 30, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahí está el cumplimiento de esa señal, hermano. ¿Sí? Desde Isaías dice, no abrió su boca, fue como oveja al matadero, delante de sus trasquiladores. Y en el Evangelio de Juan está el cumplimiento de esa señal. Cuando Cristo tomó el vinagre y dijo, consumado es, inclinando su cabeza, cumplió. Pero también Él, al estar aquí, cuando dice Emmanuel, Dios con nosotros, estando conviviendo con la humanidad, también hubo gente que lo increpó, que lo interrogaba de manera soberbia respecto de las señales. Fíjate, en Mateo 12, versículo 38, dice, entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Fíjate, o sea, no estaban contentos con toda su historia y con toda la profecía y con toda la Torá y con todo lo que ya estaba escrito. No estaban contentos. ¿Por qué? Porque no entendían, porque su corazón no estaba en el Espíritu, porque su corazón estaba endurecido sobre los intereses de ellos mismos.
No querían saber. Y entonces sí dice un dicho, pues no hay más ciego que el que no quiere ver. Porque habiendo visto por generaciones, habiendo tenido tanta historia respecto de Cristo en las Escrituras, no lo vieron. Los mismos. Dice que a lo suyo vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Y entonces Cristo les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Pero ¿a quién le estaba diciendo esto? A los escribas y a los fariseos. No era al pueblo, al pecador, pueblo pecador. Con ellos se juntaba y los sanaba y les daba de comer. Pero con la cúpula de los que decían ser, a ellos les decía: generación mala y adúltera. Demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Ahí les estaba recordando, si ya tienen la referencia profética y no la quieren ver, entonces no habrá para ustedes otra señal más que la señal de Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. Porque Jonás, cuando fue a predicar después de que no quería, la gente se arrepintió. Y hoy hay gente que no se quiere arrepentir. Y en ese tiempo de Jesucristo también, porque es el tiempo en el que Él estaba hablando. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás en este lugar hay. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, más que Salomón está en este lugar. Hermano, Cristo está vivo hoy, no cada Semana Santa, ni está crucificado, ni en una tumba. Cristo está vivo y te ve y nos ve y convive donde 2 o 3 están congregados en su nombre. Pero si tú lo crees, porque esto es por fe. En Mateo 16, haciendo una reseña de este pasaje, el versículo 1 dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrara señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, dicen buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, les dijo, saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Para que vean la exhortación que hay para el día de hoy, hermano. Tenemos que estar pendientes de los tiempos espiritualmente en los que estamos. No saber si mañana va a llover o no va a llover. Porque estos querían señales del cielo. Entonces le dijo: pues si ustedes son adivinos, ahí cada rato va a llover, no va a llover, esto sí, esto no. Pero los tiempos espiritualmente, porque para el hombre natural las cosas de Dios parecen locura, porque son espíritu, hay que discernirlas en el espíritu, hay que discernirlas espiritualmente. Los tiempos a los que se refería el Señor, dice: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podréis. ¿Qué dice acá? Palabras del Señor: la generación mala y adúltera demanda señal, pero no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. No les dijo más, dejándolo se fue. ¿Qué quiere decir, hermano? 3 días y 3 noches el Señor estuvo en la tumba. Pero así como Jonás estuvo en la panza del pez, también vivió y predicó arrepentimiento. Cristo, cuando comenzó su ministerio, en Mateo 4:17 dice: comenzando entonces Jesús comenzó a decir: arrepentíos. Y por eso le está hablando aquí de Jonás de eso, porque lo mandó a Nínive, ¿a qué? A predicar arrepentimiento.
No hay otra cosa que predicar. Tú le dices que Dios existe, que Cristo es bueno, pues está bien, pero eso no es lo que Dios quiere que prediquemos. Porque dice, Jonás predicó y se arrepintieron. Las primeras palabras de Jesucristo fue, después de haber sido llevado al desierto, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, esta señal del pez también se cumplió. Si tú te das cuenta, en Lucas 24, 46 y 47 dice la palabra: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. ¿Qué quiere decir? Que de Cristo habló toda la palabra de Dios. Sin embargo, los que estaban ahí no oyeron y no escucharon. No pasaron hacia su corazón la palabra. Esa es una de las broncas que tiene hoy la gente. Puede escuchar como una plática en la cual ellos son los jueces y a ver si apruebo o a ver si no apruebo. Por eso aquí no queremos palabra de hombre, ni opiniones, ni pláticas motivacionales, ni te vas a hacer millonario, ni nada de esas cosas. Aquí dice el Señor, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Señales. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. En aquellos años no había Nuevo Testamento. Las Escrituras eran, por eso les decía yo hace rato, habiendo tenido tanta historia, no comprendieron nada. Pero aquí entonces, cuando Él les dijo esto, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿De qué? Del Antiguo Testamento. Por eso dice, desde Moisés, los profetas y los salmos. Y dice, así está escrito y así fue necesario, que Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Otra señal cumplida, profetizada desde Jonás. Asimismo estuvo nuestro Señor. Entonces, si tú te vas dando cuenta, la palabra de Dios es fiel, porque Dios es fiel. Su palabra es verdad. Y dice el Evangelio, santifícalos en tu palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, hermano, tú tienes que ser santificado, hermanita. Yo tengo que ser santificado por la palabra. Porque la palabra es la que produce en ti fe. Porque la fe es por el oír y por el oír palabra de Dios. Entonces, si ya estaba escrito y era necesario que la gente supiera que, igual que Jonás, Cristo estuvo 3 días y 3 noches en la tierra, pues te puedo decir que todavía hay pueblo, llamado pueblo de Dios, que todavía no cree que Cristo ya vino. Y todavía están esperando a su Mesías. Ahora hay señales por venir. Ahora hay señales que Dios está hablando que todavía no suceden. Y así como se cumplió el respeto de Dios sobre su arco iris, así como cumplió el Señor, tal cual dijo en la profecía de Isaías, que iba a venir Emmanuel, Dios con nosotros, que se iba a encarnar, como dice 1 Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. Dios vino en carne. El Verbo se hizo carne. El Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Así como Él vino y murió y venció a la muerte y resucitó,
así también hay señales que Él dice hoy que van a pasar, a las cuales tú y yo debemos estar, ¿qué? Apercibidos. ¿Para qué servían los atalayas, hermano? Para avisar al pueblo cuando venían los enemigos. Pero dice, si tú no apercibes al pueblo de que viene el enemigo los va a avasallar, pero el atalaya es el responsable porque no avisa. Entonces los pastores, hermano, o cualquiera que predique, que te esté diciendo que aquí en el evangelio está la prosperidad económica y los tesoros y el oro y la lotería y todas esas cosas, de verdad te están desviando del objetivo. Están predicando dioses ajenos. Porque si Dios dijo no te hagas tesoros en la tierra, y cuando les dijo venid, el Hijo del Hombre no tiene ni en dónde recostar la cabeza, y dice el evangelio, con que tengas casa y sustento, estate contento, dice mi esposa. O sea, con casa y sustento, ¿qué te falta? ¿Por qué otras metas que no son la vida eterna? ¿Por qué otras metas que no son la salvación? ¿Por qué otras metas que no son la santidad necesaria para ver a Dios? Puesto que el evangelio dice que el que no tiene santidad, sin santidad nadie verá a Dios. Y el que tiene la esperanza de ver a Cristo tal cual es, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Por qué no enfocarnos a eso? ¿Por qué no el amor de Dios es negarnos por amor y no negarnos por temor a la ley o temor al infierno? Hay gente que dice, no, es que yo no lo hago porque me voy a ir al infierno. Está bien, ese temor está bien. Pero el nuevo pacto es el nuevo pacto de amor. ¿Por qué no negarnos por amor a Cristo? Y no por miedo al infierno. Es que yo te amo, Señor, y no mereces tú que yo sea un traidor. Aunque esta cosa me gusta, aunque esto que estuve acostumbrado toda mi vida, aunque esto, hoy no, mi corazón es tuyo, yo no quiero nada. Amén. Y entonces acuérdate que decía el apóstol, porque para mí vivir es Cristo, porque él estaba en duda, decía, o me quedo con ustedes por cuestión de la obra, o me voy con el Señor, que sería lo mejor irme, pero por cuestión de la obra con ustedes, entonces prefiero estar aquí, porque estoy entre la espada y la pared, decía más o menos. Porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Por qué no creemos, hermano, que morir es ganancia en Cristo? Que va a venir las cosas mejores, porque la incredulidad y los argumentos que se desatan en este tiempo, con todo lo que vemos, y más con aquel que tiene muchas posesiones, como el hijo pródigo, pues ¿cómo me voy a morir y voy a dejar aquí mi casa? Tu casa, pues, tu casa es esta, es tu templo del Espíritu Santo que debes cuidar. Entonces dice, hermano, que habiendo dicho estas cosas, las señales por venir en Hechos, capítulo 1, versículo 9, dice la palabra de Dios, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, o sea, los que estaban con él, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esto fue en la resurrección, y ya cuando él tenía que subir al cielo, como dice 1 Timoteo 3:16. ¿Recibido arriba qué? En gloria. Entonces dice, le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estas son señales para ti, hermano, y para mí. Son señales que todavía no se cumplen. Pero que nosotros, por fe, esperamos que se cumplan, porque ya tenemos testimonio de Dios, que todas las señales que Él ha dicho se han cumplido. ¿Estás de acuerdo? Ahora mira, 1 Tesalonicenses 4, que habla de la venida del Señor, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos
los unos a los otros con estas palabras. Hermano, quiere decir que Dios te quiere alentar. Acuérdate que también dijo en Juan: no os dejaré huérfanos. Voy a preparar morada para ustedes y vendré. Si preparo morada, pues vendré por ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Por cuanto yo vivo, vosotros también vivirás. Porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Y hemos resucitado para que se cumpla lo que dice Corintios, de manera que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Muerto al pecado, vivo para Cristo. Pero no muerto al pecado y luego espantado toda la vida por miedo al infierno y por eso no pecar. Eso está reprimido. No, por amor a Cristo soy esclavo de Dios. Por amor. Señor, yo no quiero nada que ver con el mundo, nada que ver. Porque el día de hoy Dios ha puesto en ti un corazón nuevo. Dios está creando en ti un corazón nuevo, un corazón de carne. Y acuérdate lo que te dije de Filipenses. Cierto estoy que el que comenzó la gran obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En ti se cumplirá la señal que Dios dijo que haría en cada uno de los que le aman y le siguen, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo el Señor. En ti se va a cumplir. Que no te agarre la incredulidad, que ya te dominó tu carácter, que no puedes ser diferente, que no sé qué, y tus puros argumentos. Entonces recuerda, como nuestras almas, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Tenemos que derribar todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Obedece, cree en Él. Él empezó una obra en ti, la va a terminar, estarás con Él. Ten fe y entrega tu corazón y renuévate. Renuévate en el entendimiento. Acuérdate lo que les dijo en Lucas. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras? Que el Dios Todopoderoso que empezó la obra, la gran obra en ti, la va a concluir perfectamente. No te llenes de incredulidad, porque eso es lo que te puede perder. Si tienes fe, ¿del lado de quién estás? Del Todopoderoso, que es imposible para Dios. Y entonces, ¿quién podrá ser salvo, Señor? Pues para el hombre es imposible, pero para Dios no, porque para Dios todo es posible. Dios es posible que te cuide. Sí, de su mano nadie te podrá que arrebatar. Ten fe. Y Dios lo que quiere a la hora de decir la venida del Señor es que en ti se refuerce la fe, porque dice aquí: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El Señor vendrá por ti con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Muertos en Cristo. ¿Qué quiere decir muertos en Cristo? Que no sabes que los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte. Tú estás muerto. Estás muerta. ¿A qué? A la carne. ¿Qué murió de Cristo? La carne. Estás muerto a la carne, estás vivo en el Espíritu, vivo para Dios. Entonces los muertos o los que duermen serán resucitados primero. Y luego los que quedemos, si es que quedamos o si es que ya morimos, dice aquí: los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos con estas palabras. Estas palabras, hermano, de las señales, no tan solo tienen el objetivo de que tú tengas en cuenta en qué tiempo estamos y qué es lo que tú debes esperar. Conforme a las señales que les decía a los fariseos, saben cuándo va a llover, pero no saben los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios son estos. Hay promesas, hay señales que se van a cumplir y que tienes que estar pendiente con fe, llenando ¿qué? Tu lámpara de ¿qué? De aceite. ¿Qué quiere decir? De Espíritu Santo. El aceite es un similar del Espíritu de Dios. Entonces dice que bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Clama a Dios por el Espíritu Santo.
clama a Dios que se desaten tus lenguas, que tengas tiempos profundos de oración, tiempos largos, que es lo que Dios quiere para hacer un odre nuevo. Si te ganan los afanes, ya ponte a leer ahí un poco lo que hemos predicado de la parábola del sembrador. Ahí están los afanes, ahí está todo lo que nos quiere quitar de la comunión con Dios. No, que nada te quite la comunión con Dios y sigue primero el reino de Dios. Decía mi hermanito hace rato, lo dice la palabra, y todo lo demás te será dado por añadidura. Tú sigue el reino, pero ten fe, no vayas por vista. Y dice por último, hermano, por tanto alentaos con esto unos a otros, y dice Apocalipsis 22, 11 y 12, el que es justo sea justo todavía, el que es inmundo pues sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Ve las indicaciones para que tú puedas ver las señales, te está dando la ruta. Casi lo que aprendimos en un tiempo. Bueno, si quieres seguir tomando alcohol, pues ve y tómate todo lo que tengas, y ya cuando quieras vienes a contarnos cómo te fue. Aquí dice, el que sea injusto todavía. Yo le pondría aquí el que quiere seguirse drogando, el que quiere seguir fornicando, el que quiere seguir viendo pornografía, el que quiere seguir mintiendo. 22:11. El que quiere seguir mintiendo, el que quiere seguir haciendo sus diabluras de diablo, pues sígale. El que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Pero aquí viene la advertencia en palabra de Dios: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. O sea, el malo y el bueno tendrán su recompensa. Te portas bien, tendrás tu recompensa. Si quieres seguir de apóstol de Satanás, pues también, dice el Señor. Pero hermano, el día de hoy hay una promesa para ti. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las alas del Omnipotente. Todopoderoso está contigo. Amén. No le firmes en blanco al demonio, a la maldad, a la borrachera, a la fornicación, al adulterio, a la ira, a todas las obras de la carne que están ahí en Gálatas 5:16. He aquí yo vengo pronto, el que es injusto sea injusto, y el que es justo practique la justicia, el que es santo santifíquese todavía. Para aquellos que te dicen que no se puede ser santo, entonces Dios está mintiendo aquí, ¿o cómo? No, el que es santo santifíquese todavía. Cada día del Señor Dios lo hizo para santificarnos. ¿Está en la Escritura o no? Cada día de Dios para santificarte, para santificarnos a través de su palabra, de lavarnos, de que el entendimiento sea renovado y podamos nosotros enfrentar con fe cualquier adversidad. Decía la alabanza: aunque un ejército acampe contra mí, yo no temeré. Y di tú si no son ejércitos las potestades que andan por ahí. Sí. Tanto que en una persona se pudo meter una legión que son quién sabe cuántos miles de pingos. Entonces imagínate lo que no te quiere agredir, pues es un montón de cosas. Pero no les des crédito, esos ya están vencidos. El vencedor es nuestro Señor. Y las indicaciones de que aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra, es lo que produce en mí temor de Dios. No, Señor, mejor no, yo quiero. Pero yo quiero no hacerlo, no por miedo al castigo, sino por amor a ti, por amor a Cristo, porque Él es digno de que le ame todo el mundo, porque es el primer mandamiento. ¿Estás de acuerdo? Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Quién es Dios? Cristo dice: el Padre y yo somos uno. Y por último, hermano, en Apocalipsis 22, versículo 20 y 21, dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Así termina la Biblia. Ciertamente vengo en breve, amén. Dice: sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con todos vosotros, amén. No dice con unos sí, con otros no. Con todos, porque en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. No hay de que para uno hubo oportunidad, para otros no, todos tienen oportunidad de salvación. Lo único que tienen que vencerse es a sí mismos.
El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El egoísmo, el ego, la vanagloria, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la juventud o de la vida, tienen que ser desechados de tu vida. Niégate. Esta profecía, hermano, se cumplirá. Esta señal la veremos todos. Vivos y muertos, el día del Señor la veremos todos. Porque que habrá resurrección, habrá resurrección. Unos resucitarán en Cristo y otros resucitarán para juicio, que es la segunda muerte. Porque van a resucitar para ser juzgados en el juicio del gran trono blanco. Y ahí es donde el Señor dice que apartará unos por un lado y otros por otro. Entonces, hermano, el día de hoy yo te aconsejo, te exhorto a que esta palabra no pase de ti, sino que reflexiones en este tiempo que Dios viene pronto, hermano. Amén. Dios viene pronto. Y estoy seguro que los que crean serán salvos. Y no porque yo lo crea. Recuerda lo que dice Marcos: el que crea será salvo. El que no creyere será condenado. El que no creía ha sido condenado. ¿Qué haremos, hermano? Creer, ¿estás de acuerdo? Creer que Dios quiere contigo. Creer que Dios está contento porque su sangre, su palabra no ha sido desechada, hermano. Porque tú tienes la oportunidad de guardar su palabra, no de guardar la Biblia en un cajón, no, guardar en tu corazón. Señor, vienes pronto. Eso te va a ayudar a ti espiritualmente a que intercedas más por los que sabes que están perdidos. Si tú esperas al Señor Jesucristo pronto, tu corazón se moverá para interceder, decir: Señor, es que es mucha la salvación como para que yo me la lleve solo. Y vas a empezar a predicar y entonces vas a empezar a multiplicar al pueblo. Por amor predicas. Recuerda también lo que mucho dice aquí mi esposa a veces, lo que está escrito. Si no te aceptan y te rechazan, llévate tu bendición. Así lo dice la Escritura. Por más que quieras, si ya no quieren, por amor también es: Señor, ya no quieren que yo les hable de ti, pero ahora yo te voy a hablar de ellos. Y voy a orar, y voy a orar, y voy a orar. Y lo que Dios escucha en lo íntimo, te lo recompensará en público. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia y tu casa. ¿Cuándo? Dios sabe cuándo. Ten fe. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí, hermano. Cierra tus ojos un poco, vamos a entonar un canto. Él es nuestro Dios vencedor, hermano. Amén. Gloria a Dios. Cambiaste con tu luz mi corazón y me llenas de tu amor. Me diste tu perdón. Ahora quiero junto a ti yo caminar, en tu casa habitar, tu nombre levantar. Cambiaste con tu luz mi corazón
en tu casa habitar, tu nombre levantar. Admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, León de Judá. Rey de reyes, Señor de señores, Cordero de Dios, mi victoria, mi castillo, te amo Jesús. Ahora quiero junto a ti yo caminar, en tu casa habitar, tu nombre levantar. Admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, León de Judá. Rey de reyes, Señor de señores, Cordero de Dios, mi victoria, mi castillo, te amo Jesús. Cambiaste con tu luz mi corazón y me llenas de tu amor, me diste